Bueno, buenas tardes o buenos días, depende cuando vayan a ver el video. Bueno, nosotros seguimos intentando y tratando de llegar a ustedes. Ahora con este video que me pido disculpas porque estamos haciendo alguna prueba, digamos así, pero avanzamos con el tema de la asignatura Administración de Hacienda Pública, particularmente en esta oportunidad, haciéndoles llegar a ustedes algún material vinculado con la gestión presupuestaria referida a la unidad 3. Esta unidad referida al presupuesto prácticamente es una unidad muy importante y en esta oportunidad nosotros le estamos acercando algunos aspectos básicos que están referidos al sistema de presupuesto, que ya vamos a mencionar seguidamente, pero en manera primaria queremos decir que el sistema presupuestario y el presupuesto en sí tienen una base constitucional muy importante que no podemos dejar de lado. Es decir, cuando estudiemos el presupuesto no nos debemos olvidar que tiene un rango constitucional el presupuesto en varios artículos, en muchísimos artículos está contenido el presupuesto específicamente en la parte que hace a los aspectos de la satisfacción de necesidades, dentro de las funciones que son del presidente, del jefe de gabinete, del poder legislativo. Entonces creo que tener a mano la Constitución Nacional es un aspecto muy importante. Otro aspecto a tener en cuenta cuando estudiamos el sistema presupuestario es el referido a los contenidos que tiene la ley de administración financiera. Ustedes ya saben que la ley empezó a tener vigencia a partir del año 1992 y hasta esa fecha del año 92 regía la ley 23354 que tenía otro modelo, otra filosofía en cuanto a ver a la actividad financiera y a partir de ese año nosotros tenemos la Ley 2456, denominada Sistema de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Acá también esta es una normativa muy importante. Después, en el material que a ustedes le está llegando, pueden también recurrir al informe 2 del CECIT, que fija algunos aspectos interesantes referidos a la gestión del presupuesto. La recomendación técnica número 1 también está dando algunos elementos muy importantes referidos a las etapas del gasto público, que es el objeto de esta parte de la exposición. Y después tenemos una bibliografía básica como es la bibliografía de Adolfo Achabayán y de las Heras. Esto como bibliografía básica, evidentemente hay más material disponible que ustedes pueden acceder o tener acceso y que sería muy importante que ustedes lo vean. Nosotros acá vamos a hacer en la filmina siguiente un pequeño repaso de lo que es el concepto de presupuesto, cuáles son las características que tiene, cuáles son los equilibrios que tiene el presupuesto y cuáles son los componentes que tiene el sistema presupuestario. Y después entraremos ya en concreto con lo que es la gestión de la actividad financiera referida particularmente a las etapas del gasto público, la determinación de resultados horizontales y verticales. Un tema muy importante que está vinculado eh, a la actividad financiera es el proceso presupuestario. Ustedes seguramente ya han estudiado algo del proceso presupuestario. Nosotros lo que vamos a hacer es una simple reseña de estos aspectos importantes que tiene el proceso presupuestario, pero antes de empezar con esta modalidad, con este temario, es importante que nosotros tengamos en cuenta, en primer lugar, qué es el presupuesto. Nosotros habíamos definido al presupuesto como una institución en la que históricamente se han plasmado las luchas políticas de los representantes populares por conseguir el derecho de fiscalizar y controlar el ejercicio del poder financiero. Esta es una definición sumamente importante porque esto le ha dado al presupuesto ese carácter jurídico y político constitucional innegable, por cuanto el presupuesto representa la autorización de la comunidad política
a través de sus representantes que mediante la aprobación de la ley de presupuesto prestan su consentimiento al programa de ingresos y gastos públicos del gobierno para un determinado periodo. Es decir, que el presupuesto es de naturaleza política, el presupuesto tiene una naturaleza jurídica y esto es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta. También nosotros hemos analizado cuando vimos el sistema presupuestario que el presupuesto generalmente nosotros decimos que es un proceso a través del cual se coordina, se aprueba, se ejecuta y se evalúa la producción que tiene el Estado. Y en ese sentido, considerando el presupuesto desde esta óptica, desde la óptica de la administración financiera, que es lo que nos interesa en estos momentos, decimos que el presupuesto presenta eh, tres tipos de equilibrio. Por un lado, el presupuesto netamente sabemos que tiene un equilibrio económico, financiero, es decir, que debe haber una igualdad entre, o un equilibrio entre los ingresos y los gastos que se prevé realizar en ese plan de gobierno que acabamos de mencionar. También hemos visto que el presupuesto tiene un equilibrio que podríamos denominar no financiero, referido a la cantidad de bienes y servicios que el Estado está dispuesto a proporcionar a la comunidad para satisfacer sus necesidades. Es decir, este equilibrio no financiero comprende necesidades públicas y bienes y servicios públicos que el Estado está dispuesto a proporcionar. En lo que se respecta al tercer equilibrio, que los autores denominan un equilibrio de tipo social, es decir, que nosotros habíamos comentado recién que el presupuesto es un plan de gobierno donde se presta el consentimiento, o sea, la comunidad presta su consentimiento al programa de ingresos y egresos. Y esto algunos autores definen como que determina un tercer equilibrio que llaman un equilibrio social. Este equilibrio social está dado sobre la base de un acuerdo o de un consentimiento entre la sociedad civil y el propio Estado por el propio, digamos, el propio gobierno. Es decir, que esto es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta, además de la definición, estos tres grandes aspectos que tiene el presupuesto desde el punto de vista de su equilibrio. También creo que es importante que ustedes tengan presente, digamos, en su análisis cuando estudiamos el proceso presupuestario, que el presupuesto tiene algunos componentes, digamos, básicos, algunos aspectos básicos que hacen al componente del sistema presupuestario y que nosotros denominamos componentes estructurales, es decir, el presupuesto se hace a la conformación desde el punto de vista monetario del sector público. Otro componente estructural que tiene el presupuesto son las clasificaciones presupuestarias. Nosotros ya habíamos mencionado anteriormente, y seguramente en las clases prácticas han podido ver, cuál es la importancia que tienen las clasificaciones presupuestarias, tanto de los ingresos o de los egresos. Es decir, las clasificaciones presupuestarias son aquellas herramientas que nos permiten a nosotros efectuar todo el registro dentro de la contabilidad presupuestaria, es decir, así como la contabilidad general tiene su plan de cuentas, el sistema presupuestario tiene su propio plan de cuentas. Otro componente que nosotros denominamos o consideramos que está incluido dentro del sistema presupuestario es el propio proceso del presupuesto, que va desde la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación. Y un tercer componente muy importante dentro de lo que es el sistema presupuestario es que está vinculado con la organización. Nosotros ya hemos estudiado en la unidad número 2 todo el complejo económico argentino, la organización de la Hacienda del Estado, y acá tenemos, o sea que el presupuesto abarca toda la organización del Estado y esto es realmente muy importante. Es decir, que este proceso presupuestario que nosotros lo definimos y ustedes han estudiado comprende
cuatro etapas básicas. La etapa 1, que es la formulación del presupuesto, donde ya prácticamente hemos definido los aspectos muy importantes que nosotros tenemos que manejar, que por un lado están las clasificaciones presupuestarias, conocer el sector público y conocer una serie de normas y de principios o de normas técnicas que tiene el proceso de formulación. Tenemos la segunda etapa, que es la discusión y la aprobación del presupuesto, una tercera etapa que es la ejecución del presupuesto. Nosotros en este momento nos vamos a abocar a esta tercera etapa, que es la gestión presupuestaria o llamado ejecución del presupuesto. Y después tenemos una cuarta etapa que está vinculada con la evaluación y el control de la gestión presupuestaria. En cada una de estas etapas nosotros podemos visualizar claramente quiénes son los órganos que intervienen, como por ejemplo en la etapa de la formulación está interviniendo el Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete, intervienen cada uno de los unidades presupuestarias de todas las entidades y organizaciones públicas que hay dentro del sector público. En la etapa 2, que es la etapa de la discusión y aprobación, sabemos perfectamente que acá cumple un rol muy importante para aprobar el presupuesto según nuestra constitución, que le compete al Poder Legislativo. Tenemos una tercera etapa que prácticamente está a cargo de todos los poderes del Estado, porque una vez que el presupuesto es aprobado, su ejecución compete a todo el sector público y allí encontramos a los tres poderes del Estado, a los organismos descentralizados, a las empresas públicas, y una cuarta etapa que es la etapa de la evaluación y que evidentemente acá interviene tanto el Poder Ejecutivo cuando presenta la cuenta de inversión y el Poder Legislativo a través de la aprobación o rechazo de la cuenta de inversión. Es decir, que el proceso presupuestario empieza con el proyecto de presupuesto o anteproyecto de presupuesto, se transforma en ley, se lo ejecuta y después se rinde cuenta. Es decir, la rendición de cuentas se hace a través de un instrumento que se llama cuenta de inversión, ¿no es cierto? O sea, es una rendición de cuentas que efectúa el poder administrador al poder legislativo.